Valoración y evaluación en terapia ocupacional. Integrantes: Claudio Montesinos, Nicole Rantul y Gerardo Tapia. ¿Qué significan estos términos? Ambos términos han sido utilizados por algunos autores como sinónimos y por otros como sentidos opuestos. Sin embargo, en esta ocasión los veremos como conceptos complementarios entre sí. Estos constituyen una de las partes más importantes del proceso de terapia ocupacional. Polonio, en 1998, define valoración como un proceso sistematizado y documentado de obtención y análisis de información sobre un estado particular de función, determinando el grado y el valor de la discrepancia entre lo que se considera como la norma y los hallazgos individuales obtenidos durante el proceso. Este tiene como objetivo proporcionar el fundamento sobre el cual apoyarse para diseñar las hipótesis y planificar la intervención. En terapia ocupacional, la valoración de las áreas de desempeño ocupacional y de los contextos de ejecución constituyen la base para desarrollar objetivos y estrategias de tratamiento. La evaluación, por un lado, consiste en toda la serie de pruebas utilizadas para medir los déficits del usuario y, por otro, sirve al terapeuta ocupacional para autoactualizar su trabajo y para determinar la eficacia del mismo. Entonces, ¿cómo se relacionan ambos términos? La evaluación incluye baterías de pruebas o test específicos de medida, como lo son, por ejemplo, el TADI y el COSA. Las evaluaciones pueden hacerse a través de entrevistas, observación o mixtas. Mientras tanto, la valoración corresponde a la suma de los resultados de las evaluaciones utilizadas, las cuales proporcionan una visión exacta del nivel funcional de la persona. Entonces, ¿cuáles son las aportaciones de la valoración y la evaluación? Ambos son métodos para determinar la propia efectividad del profesional y para planificar y administrar el tratamiento. Son un fundamento científico para la toma de decisiones en el plan de tratamiento. Proporcionan información específica que puede ser comunicada a otros miembros del equipo de rehabilitación. Pueden mejorar el desarrollo de la terapia ocupacional. Si la recogida de datos en la valoración es sistemática, puede ser utilizada para desarrollar instrumentos estandarizados de evaluación. Por último, pueden mejorar la comprensión de las técnicas de evaluación y tratamiento que se utilizan de manera efectiva en terapia ocupacional. Es importante recalcar que el terapeuta ocupacional durante la valoración debe aproximarse al paciente sin ideas preconcebidas acerca de su personalidad, sus limitaciones o sus creencias. El proceso de valoración comienza con una evaluación breve o también denominado screening inicial, que consiste en una primera aproximación al caso, en donde se determina si la persona requiere o no de los servicios de terapia ocupacional y a grandes rasgos qué evaluaciones serán necesarias. El proceso continúa con la valoración inicial completa, en donde se obtiene toda la información relevante del caso. Los procedimientos utilizados son la revisión de la historia clínica, la observación, la entrevista y el uso de procedimientos formales. Etapas del proceso de valoración. En la primera etapa, en la obtención de datos de la historia clínica, los registros médicos proporcionan información sobre el diagnóstico principal, otros trastornos que pueden afectar el tratamiento ocupacional, el pronóstico médico, los antecedentes, la medicación, las precauciones, otros tratamientos, etc. También suelen incluir informes y evaluaciones de otros profesionales, informes radiológicos, psicológicos, de trabajador social, del fisioterapeuta, etc., que pueden servir para ayudarnos a planificar la intervención. Toda esta información se resume y se registra en valoración inicial de terapia ocupacional. Y lo ideal es obtenerla antes de que llegue al paciente a la unidad. La historia clínica indica las áreas problemáticas hacia las cuales el terapeuta debe dirigir su intervención. Luego continúa con la selección del marco teórico que sea adecuado para abordar los problemas del cliente.
Posterior a eso, se seleccionan las valoraciones necesarias que sean consistentes con el marco de referencia o modelo y que proporcione el terapeuta la información para la toma de decisiones. Luego se implementa el plan de valoración de forma interactiva con el paciente y se lleva a cabo las evaluaciones. La quinta etapa consiste en la identificación y definición de problemas, las posibles causas, soluciones y pronósticos. Esta información se utiliza para la sexta etapa, en la cual se definen los objetivos y las prioridades en conjunto con el cliente para formular un plan de tratamiento integral, seleccionando los métodos y técnicas más adecuados para conseguir los resultados esperados. Luego se evalúa la efectividad del plan de valoración y la fiabilidad de los test de evaluación. Y finalmente se realiza una reevaluación en donde los datos obtenidos se interpretan y se comparan con los registrados en la evaluación previa para poder apreciar los cambios. Esta etapa es esencial para determinar la efectividad del tratamiento, para modificar las estrategias terapéuticas utilizadas en relación con las necesidades del paciente y para revisar la valoración. Esto puede implicar eliminación de objetivos inalcanzables, eliminación de objetivos que se hayan conseguido, modificación de objetivos que se hayan alcanzado parcialmente, incorporación de nuevos objetivos correspondientes a nuevos problemas. El proceso finaliza o vuelve a empezar con el análisis de resultados y de la efectividad del proceso. Para obtener información acerca del desempeño ocupacional del cliente y de su entorno, existen múltiples y variados métodos de evaluación, entre los cuales se encuentran los procedimientos formales de evaluación, que pueden clasificarse en test estandarizados y no estandarizados. Los test estandarizados incluyen instrucciones para la administración y puntuación. Existe evidencia estadística de su validez y fiabilidad. Estos proporcionan una base consistente y objetiva para apoyar los resultados de la valoración. Como por ejemplo, tenemos el índice de Bartel, escala de Lawton y Brady, el AMS, WIFIM, historia de juego de Nancy Takata y Guía Portage, por nombrar algunos. En cambio, los test no estandarizados no poseen instrucciones específicas para su administración ni puntuación. No proporciona información sobre cómo se debe interpretar los resultados y su interpretación depende de las habilidades clínicas, de juicio, experiencia y tendencias del evaluador. Como por ejemplo, la evaluación de fuerza contra resistencia y la evaluación del dolor. Algunos métodos de evaluación se realizan a través de entrevista u observación. La observación del cliente durante la entrevista o el desempeño funcional de tareas es el medio para completar y contrastar la información obtenida durante la entrevista. Mediante la observación, ya sea estructurada o no estructurada, el terapeuta ocupacional puede obtener mucha información sobre el paciente, como por ejemplo, postura, habilidad física, habilidades sociales, manera de vestir, tono de voz, expresión facial, manera de hablar y comunicarse, etc. Por lo tanto, durante la observación, el terapeuta advierte cuáles son los componentes funcionales o las áreas de desempeño ocupacional deficitarios que hay que mejorar para alcanzar una ejecución competente. En este caso, los tipos de observación corresponden un tipo participante y no participante. En la observación participante, el evaluador se hace parte de la acción sin afectar lo que desea observar. En este caso, el terapeuta comparte e interactúa con el usuario. En cambio, en la observación no participante, el evaluador toma distancia con el sujeto y no se involucra en la acción. En este tipo de observación, el terapeuta no interactúa con el usuario. Por ejemplo, algunas pautas basadas en la observación son el AMS, que evalúa habilidades motoras y de procesamiento mientras la persona participa en alguna ocupación. El ASIS, que evalúa las habilidades de comunicación e interacción, que mide el desempeño de un individuo en una forma ocupacional dentro de un grupo social. Y el cuestionario evolutivo, que evalúa la motivación, los intereses y los valores que expresa la persona verbalmente.